Buenas, ¿qué tal? Como os encantó el vídeo de Miguel Gamer y los por dos, y Miguel me mandó dos vídeos, hoy os voy a poner el otro vídeo. Es muy parecido, pero no es igual. Si os ha gustado el otro, este también os va a gustar. Yo también me lo voy a ver muy a gusto. Vamos con el vídeo y mil gracias, Miguel. Gracias por dos. Ahí vamos. Pues nada, os voy a contar un poco alguna historia, alguna anécdota de Ángel Lora, de los porrudos, ¿vale? Más que nada, yo empecé a conocerlos creo que en el año 94, en el Campeonato de Andalucía. Allí es verdad que en cada categoría salía uno de los que preparaba Ángel, que casualmente, como no podía ser de otra manera, ganaban todos. El físico que ellos llevaban, sobre todo a mí me impresionaba mucho, porque era a nivel del hombro, o sea, unos cortes tremendos. Y sobre todo era la calidad con que se veía cada músculo. Ya no era así el físico seco, grande, que llevaban todos, sino sobre todo la calidad muscular que se podía notar músculo a músculo como eran cada uno. Es cierto que, bueno, en aquella época, vamos, no había alguien que despuntara muchísimo más sobre los demás. Y este hombre, la verdad que dio en el clavo en muchas de las cosas. O sea, a mí personalmente, cuando yo empecé a conocerlo fue un año después, ¿no? En el año 95, si mal no recuerdo. Me llamó mucho la atención porque hasta aquella época, pues bueno, la dieta era lo más importante, el entrenamiento se hacía lo que se podía de acuerdo a la dieta, sobre todo antes de competir, me explico. Tú empezabas a recortar hidratos y ibas entrenando de acuerdo a lo que tú podías. Pero él prácticamente, por lo menos a mí me cambió el chip, ¿no? Entonces la manera de entrenar era bastante más intensa de lo que yo solía hacer. Es cierto que los entrenamientos eran muy cortos, o sea que no es que fueran muy largos el entrenamiento, sino lo que pasa es que en intensidad aumentaba muchísimo. Él lo basaba muchísimo en triseries, pero no triseries de decir, bueno, voy a cumplir, voy a hacer una serie, paso, mantengo el peso porque luego me viene otra, sino darlo todo en cada triserie. Yo creo que es la diferencia, ¿no? Entonces, lo que intentábamos ayer era trabajar con el mismo peso que solíamos hacer en series pesadas, pero trabajándolo de una manera brutal, ¿no? Bueno, a lo que iba. Yo lo conocí pues por medio de Marcos Chacón, que éramos amigos, bueno, estábamos hasta esa época pues entrenando juntos, viviendo juntos, compartiendo experiencias juntos, ¿no? Y me acuerdo que me sorprendió porque entró en los vestuarios y me dice, no veas tú, un tío que lleva aquí una gente, que todos están increíbles, ¿qué tal? Bueno, y es cierto que cada categoría que iba, como os decía, iban ganando, ¿no? Todos los que él llevaba. Y bueno, prueba de ello que luego al terminar el campeonato, pues ya empezamos a entablar relación con Ángel y tal, y me acuerdo que nos invitó un día allí bueno, a donde estaba él, en San Pedro de Alcántara, ¿no? Un pueblecito al lado de Marbella, en el que él vivía. Todavía me acuerdo cuando llegamos allí a su casa, que lo que nos invitó fue una paella. Él la hizo allí. No, esto tiene hidratos de carbono, tiene proteína, tiene tal. O sea, él no contaba los macros, no contaba los hidratos, apenas lo contaba. Pero sí lo que os puedo decir es que era curioso porque, claro, como entrenábamos, ¿qué coño ibas a contar? Sí, desde luego el entrenamiento era brutal. Bueno, ahora os contaré un poquito más de eso. Y nada, comimos y tal, y fuimos a su gimnasio a entrenar. Era un gimnasio pues muy normalito, o sea, estaba en un sótano, pero la gente estaba fuerte, ¿eh? Estaba muy fuerte. Y desde luego allí lo que se veía era sufrimiento. Me acuerdo que los músculos más favorables que sobre todo sus alumnos tenían era la espalda, uno de ellos, ¿no? Pero es que estaba hecho a base de remos que os parecerá una locura, pero eran remos con barra declinados, bueno, los poníamos en un taco, me acuerdo, y lo que era con la espalda declinada, subir la barra y llevar hasta elevar la espalda un poquito, ¿no? A lo mejor anatómicamente, fisiológicamente no es lo adecuado, pero sí es verdad que todo tenía un porqué. Después de eso, a lo mejor venía una super serie con peso muerto, eso para empezar la espalda, ¿vale? Entonces, claro, cuando llevabas ya después de esa super serie y otra más, obviamente la espalda estaba muerta, ¿no? Imaginaros. Y el peso que se trabajaba, os vuelvo a repetir, era duro, ¿eh? No era me reservo para luego, para la serie siguiente, ¿no? Lo que me viene ahora después, no. Por ejemplo, una muy típica, una triserie muy típica de piernas, era prensa tipo pato, porque eran los talones de los pies juntos, con la puntera hacia afuera, lógicamente la rodilla tiraba hacia el dedo gordo de cada pie, luego a lo mejor podía ser una extensión de cuádriceps para volver otra vez a la prensa, pero ahora con las piernas juntas, en un recorrido más pequeñito, ¿no? Pero de 12 repeticiones, 12, 12. Claro, dirás, esto es fácil, pero vete a la velocidad que él ponía, ¿vale? El tempo era muy lento, controlando, bajando, subiendo, bajando. Cuando llevabas 10 ya iba quemando, cuando llevabas 12 era marinera.
Allí no se tiraba a 6, 8 repeticiones pesadas a muerte, no, no consistía en eso, consistía en ser culturista, en trabajar el músculo. O sea, ya había una diferencia entre lo que era un levantador, un power, y lo que era un culturista como él quería esas formas simétricas, ¿no? Él quería, como decía él, por ejemplo, una pierna de camionero, una pierna entera, un cuádriceps grande, un femoral grande, pero sin bombeo ninguno, eso no lo quería, él quería formas, para eso hay que trabajar el músculo de otra manera, ¿no? El músculo se consigue bombeando, apretando, sintiendo, no trabajando con kilos, venga, ahí está el músculo en sí. O sea, tanto kilos de músculo no interesaba tanto como ese bombeo, ese trabajo que nos daba él a base de repeticiones, ¿no? Entonces ya os digo, una típica, por ejemplo, otra típica de brazo, me acuerdo que era Cool Scott, por ejemplo, con un agarre estrecho, barra Z, esa misma barra te ponías de pie, dabas la vuelta para hacer un cool de barra con un agarre ancho en este caso, y terminabas con un martillo con mancuernas, ¿no? Hacer 10, 12 repeticiones de cada uno, ahí el peso que a lo mejor con barra son 10 kilos a cada lado, que bueno, para la fuerza que teníamos, bueno, decía, esto no es nada. Pero ostras, cuando tú ibas ahí despacito, apretando, llegabas a 10 repeticiones y luego te tocaba el otro y seguías haciendo la misma velocidad, tío, terminabas jodido, ¿eh? Y luego eso, terminaba las 3 triseries y decías, bueno, ya a ver qué viene ahora. Y luego a lo mejor te ponían una super serie de más y terminabas fastidiado. Es decir, que allí lo que se trataba era de sentir el músculo, ¿no? Bueno, comida, pues lógicamente la cosa cambia, ¿no? Porque si tú entrenas tan fuerte, tú tienes el metabolismo tan acelerado, una aclaración, intentas, era quizá trabajar el músculo, pero no aniquilar el músculo, ¿entiendes? Que tuviera vida, que fuera el que respondiera, que no el sistema neuromuscular, todo estuviera ahí a reventar, sino el sistema muscular era lo que querías trabajar para luego poder recuperar antes, que a lo mejor trabajases con un peso excesivo en una sentadilla que tuvieras que tener muchos días de descanso, ¿no? Esa no era la idea de él. Entonces, como os decía, yo me acuerdo al año siguiente, después de conocerlo, que fuimos al Campeonato de Andalucía, Marcos y yo. Tengo un muy buen recuerdo de ese campeonato porque creo que éramos 130 competidores. Y de estas cosas que hablas, ¿no? Ostras, ojalá pues ganásemos nuestra categoría y luego a la final pues estuviéramos allá arriba, tú y yo. Al final lo conseguimos. Marcos y yo pues ganamos nuestra categoría, cada uno yo soy pesados, él de pesados, y nos vimos allí. Lógicamente él fue el ganador absoluto, yo quedé segundo, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que sobre todo nos vimos ahí arriba los dos y con esa ilusión, esas ganas y todo lo que habíamos sufrido. A lo que voy, me acuerdo que esa semana estuvimos entrenando pues toda la semana allí con Angelora en San Pedro y todos los días entrenábamos todo el cuerpo. Era comer, hacer un grupo muscular, comer, hacer otro grupo muscular, comer, hacer otro grupo muscular. Podías hacer al final 5 o 6 entrenamientos al día, más luego un paseo por la noche. Lógicamente, cuando le preguntábamos a Ángel, Ángel, ¿qué comemos? ¿Sabéis cuál es la respuesta? Arroz y pollo. No había más. ¿Cuánto? Lo que te entre. No había ningún problema. Comieras lo que comieras, iba a dar igual. O sea, yo sé que ahora está todo muy científico, calculado, qué tal, pero desde luego aquello no funcionó. También es cierto que teníamos ya una base muy buena detrás, ¿no? Pero es cierto que ahí nos podíamos permitir el lujo de comer cantidades porque luego sabías que lo ibas a perder, a comer. Vamos, que lo ibas a gastar, perdón. Vale, entonces, que si estás así lunes, martes, miércoles, me acuerdo que fue el sábado el campeonato, si mal no recuerdo, preconcurso y el domingo la final, ¿no? Como eran antes. Entonces, claro, llegábamos el jueves y empezábamos a posar nada más. Pero claro, simplemente comiendo lo mismo, porque ya no podíamos comer más. Pero si tú dejas de hacer toda esa actividad y únicamente te dedicas a dar un paseo, a posar un poco, que eso sí nos decía Ángel, oye, posar un poco, estar activos por lo menos para que la comida os entre. Y es verdad que nos venía muy bien, yo era ahí un robot, ¿no? Lógicamente lo que él decía, pues eso iba a mí, se hacía. Ostras, yo os digo que el punto que nos pilló, había otra chica también que iba con nosotros, Fina, no sé si habéis oído hablar de ella. Ella está en un pueblo de Sevilla y la verdad que llegó muy alto, vamos, poco se ha hablado de ella y hoy en día sería un físico que todavía impresionaría muchísimo. La verdad que esta chica, me acuerdo yo que era como nosotros, o sea, yo me acuerdo que se equivocó una vez porque Ángel me puso a mí las rutinas, siempre que nos veía Ángel, por la mañana nos hacía quitar la ropa, a ver cómo te veía y tal, vale, y ya como te viera, pues si estabas descargado, más cargado y tal, ya estaba él pensando en cómo iba a tratar el entrenamiento, ¿no? Si iba a ser más pesado, más en super serie, en triserie, más largo, más corto, dependiendo del físico que nos viera. Pues esta chica Fina, me acuerdo que un día al hacer pierna, pues venga, tú haz lo que te ponga Miguel. O sea, tú sigue a Miguel, me acuerdo que fue la palabra. Pero es que yo pensaba que iba a trabajar con menos kilos que yo. O sea, era tan dedicada, con tanta entrega, que es que ni lo dudó en ningún momento en volver a trabajar con el mismo peso que yo.
yo creí que estaba algo fuerte y ahí me di cuenta, digo, pero si yo soy una mierda al lado de ella, ¿no? Hay que ver cómo son las cosas. La verdad que con Ángel aprendimos mucho. Hoy día no tiene nada que ver lo que se está llevando, todo tan científicamente calculado, por supuesto que está muy bien, pero es cierto que quizá lo que echo de menos es la entrega con la que se hacía antes las cosas, ¿no? Eso es lo que a lo mejor no veo tanto ahora, o no se habla tanto ahora, ¿no? Para mí es lo más importante, digamos que es la base, a partir de ahí viene todo. Si no hay una entrega total en el gimnasio, que es la total en el gimnasio, que es lo que teníamos allí, poco va a haber. Entonces, a raíz de ese desgaste, esa rotura de entrenamiento, esa fatiga, llámalo como quieras, puede venir todo lo demás. También, bueno, a título de curiosidad, pues os puedo decir que al año siguiente, bueno, por las circunstancias, pues me puse muy gordo. O sea, yo llegué a pesar 100 y algo cuando quería competir con 85, 86 kilos, ¿no? Y este hombre, bueno, pues me vio así. Cuando me vio 4 meses antes, la primera respuesta que me dio cuando le dije que qué hago, no te crees que fue dejar de comer. Entrena todo el cuerpo todos los días, o sea, más o menos como lo que habíamos hecho la última semana del Campeonato de Andalucía que os había comentado, pero en plan lo que él llamaba el mortirolo, ¿no? En plan, bueno, equiparable a lo mejor a algo en ciclismo, ¿no? El mortirolo es un ascenso de la Vuelta del Tour de España, del Tour de Francia, y es una etapa muy dura, ¿no? Que es de resistencia. Bueno, pues algo parecido, ¿no? Es decir, que todo el día, o sea, durante divide el cuerpo en 2 días, un día se hacía el tronco y otro las piernas. Bueno, pues el tronco, a lo mejor había pues 5 ejercicios diferentes, uno de pecho, de espalda, de hombro, de bíceps y de tríceps, que había que hacerlo todo en circuito. Dabas una vuelta, 2, 3, cambiabas de ejercicios y volvías a dar otras 3 vueltas. Y luego, si veía conveniente, pues bueno, tocaba hacer abdominales o gemelo o tal. Y en piernas era algo parecido, ¿no? Pero bueno, con femoral, glúteo, bueno, glúteo, más que el glúteo en aquella época se entrenaba poco aisladamente, cuádriceps femoral, gemelo, aductores quizá, ¿vale? Y abdominales. Bueno, pues a lo que iba era un día tronco, un día piernas, un día tronco, un día piernas, pero así de esa manera. Os puedo garantizar que no tuve que cortar mucho los hidratos ni las calorías totales, pero que yo bajé peso y competí en buen estado de forma. Es un poco diferente o bastante diferente a lo que se lleva ahora. A mí me sirvió, yo no creo que realmente nadie tiene la razón, ¿no? Pero a mí me ha servido como experiencia para preparar a la gente que ahora quiero llevar, no solo a nivel de competición, sino gente normal, ¿no? No creo que minimizando el entrenamiento, minimizando la ingesta de calorías, sea mejor que a lo mejor teniendo un mayor gasto calórico para poder comer más. Si tú no alimentas el músculo al final se pierde, ¿no? Entonces, si encima de eso no lo alimentas, no lo puedes entrenar con la misma intensidad, pues lógicamente ahí vas a tener un problema serio, ¿no? Entonces, más que nada eso. Yo creo que fue una experiencia bonita. Fue una técnica que todavía se puede utilizar día de hoy, quizá a lo mejor, pues bueno, con una base un poquito más científica, pero desde luego fue no solo el resultado, que fue brutal, ahí lo tenéis, ¿no? Toda la gente que compitió, sino la experiencia que significaba ello, ¿no? El ir al gimnasio, de hablar con Ángel, de conocerle, de explicar el entrenamiento, de hacerlo, luego a lo mejor comer con él. Todo eso fue una cosa que hoy día lo echo de menos, pero ya no solo por el hecho del físico, de conseguir ese físico, sino por el hecho de esa generación que hubo ahí, de Juan Antonio Beitia, de Pedro Villa, de Marco Chacón, de Ángel, de Rafa Vera, perdón, de Rafael Arana, en fin, mucha gente, sobre todo en el ámbito de Marbella, que estuvo ahí metida, ¿no? Bueno, las cosas han cambiado, aquí estamos y nada, son experiencias que uno ha tenido. Si queréis saber algo más o queréis preguntarme o algo, bueno, pues en mi Instagram me tenéis, ¿no? Miguel-Gámez-entrenador y nada, espero que esta charlilla pues os haya gustado.